En esta mañana tengo el honor, el privilegio de traer el mensaje para su pueblo y he titulado como para darle un formato y para entender el mensaje de esta manera: la verdadera libertad viene con el verdadero perdón. Es sencillo de comprender. La verdadera libertad viene con el verdadero perdón. Todos queremos ser libres, vivir gozando de nuestros derechos, que nadie nos diga nada, que nadie nos ate. Pues bien, la palabra de Dios nos enseñará de manera clara cómo es este asunto entonces. Queridos hermanos, suelo compartir una anécdota que tiene un pastor amigo personal, lo que ha pasado con él y su hija cuando tenía apenas 7 años de edad. Cuenta este hombre que un día la nena se le presenta con esas preguntas que incomodan a los padres y diciéndole: ¡Papá! ¿Cómo llegué al mundo? El padre sabiamente hizo lo que muchos padres harían: ve y pregúntale a tu madre. Pero la nena seguía insistiendo y preguntaba: papá, ¿cómo fue que llegué al mundo? Entonces no se le ocurrió mejor cosa a este hombre que decir esto: hija, tu madre y yo un día fuimos al jardín a buscar la flor más bella, la recogimos, la trajimos a la casa y la metimos bajo un cajón. Y al otro día fuimos a buscar esa flor y ahí estabas tú. La hija dijo: ¡wow! Y resulta que esta nena, luego de eso, fue al jardín también a buscar una hermosa flor, la llevó a su casa y la introdujo en un cajón. Al otro día fue a buscar esa flor y al abrir el cajón se encontró con una cucaracha. Y dijo: ¡ay! Sos tan fea, pero te amo porque sos mi hija. La moraleja, la idea, el mensaje de esta historia que suelo compartir es que muchas veces se nos inculcan, nos dicen cómo pensar, nos dicen cómo organizarnos, de qué manera consumir nuestros productos y hasta qué comer. Los bombardeos que recibimos de distintos medios de comunicación, las cosas que también de buena manera o tal vez de manera falaz recibimos una educación por parte de nuestros padres, de nuestros maestros, y tenemos como un conjunto de creencias o principios que, aunque sean mentiras o falaces, las consideramos como verdad de nuestras vidas. Entonces, esta historia nos trae como para ilustrarnos de que muchas veces necesitamos la verdadera libertad, y esa libertad provendrá solamente de la palabra de Dios. Dice el Señor que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Doy gracias a este Señor y voy a invitar a que cierren sus ojos. Padre, estamos aquí en esta mañana. Gracias por este hermoso día, por esta congregación. Queremos que nos hables claro. Queremos que abras nuestro entendimiento. Dependemos de ti siempre. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Vamos a ver detenidamente una historia que el Señor compartió cuando estuvo en esta tierra. Nuestro Señor Jesús tenía una forma muy particular de comunicarse. Él era un hábil comunicador, una persona que hablaba, y a adultos, niños, todo el público podía comprender su mensaje. Y dice también en la palabra, en el libro de San Marcos, que Jesús sin parábolas no les hablaba. El Señor Jesús utilizaba este sistema de enseñanza, dice, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba
todo. Esto está en San Marcos 4:34. Pero quisiera que entremos ahora al libro de Mateo capítulo 18. Vamos a leer el capítulo 18 del libro de Mateo a partir del verso 23. Entonces, de algún modo, minutos antes estuve escuchando un estudio, un rico estudio respecto al reino de los cielos. Bueno, para entender aún más, para desarrollar el tema, aquí esta parábola nos indicará de qué se trata el reino de los cielos. ¿Lo encontraron? Mateo 18, versículo 23. Dice de esta manera: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hasta aquí, y vamos a continuar luego. En primer lugar, estamos aprendiendo con esta parábola cómo es el reino de los cielos, cómo es el sistema, cómo funciona el reino de los cielos. Hasta ahora aparecen dos protagonistas. Uno es el rey y el otro es un deudor por una suma equivalente a 10,000 talentos. Por otro lado, este deudor se encuentra en una situación de extrema desesperanza. Había imposibilidad de cumplir con esa obligación para con el Señor. Entonces, vemos algo insólito y difícil de entender para nuestra idiosincrasia y mente humana. Hay un perdón de parte de este acreedor, de un perdón insólito porque no es natural que esta deuda, por moverse a misericordia, sea perdonada. Sea libre este deudor de esta obligación. Entonces encontramos que en la palabra del 27 dice que el Señor fue movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero continuemos con la lectura en el 28, dice: pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Aquí aparece otro personaje, que en este caso es un deudor, y el acreedor es el que era el deudor del rey. Es decir, el que fue perdonado por el gran señor de una deuda de 10,000 talentos, a su vez tenía una acreencia con otro deudor de 100 denarios. Y esto no es antojadizo, esto tiene mucho significado para que entendamos la proporción de lo que el Señor nos quiere decir. Entonces aparece otra figura, es decir, el deudor que se transforma en acreedor ante una situación similar actúa de forma totalmente distinta. Dice en la palabra que él no aceptó las disculpas ni entendió la situación de su deudor e hizo que vaya a la cárcel hasta que pague cada denario que le debía. Entonces, para que entendamos, vamos a tocar
de forma breve de qué se trata el denario y el talento. Eran básicamente unidades monetarias que se utilizaban en estos tiempos, en los tiempos de Jesús. Un denario era una moneda de plata romana. Nosotros tenemos monedas, se acuñan monedas en distintos países, pues bien, el denario representaba en forma de una moneda y era el pago de un obrero por el trabajo de todo un día. Era el jornal de un obrero que trabajaba 12 horas y así funcionaba, no había tantos sindicatos. Las personas trabajaban 6 días a la semana por 12 horas aproximadamente, y el pago era de un denario. Pues entonces, sabiendo el valor o el alcance de este denario, ¿cuánto valía entonces? Vamos a ver cuánto costaba un talento. Era una unidad de peso que generalmente era de plata o si no de oro y pesaba aproximadamente 34 kilos. Para que ustedes grafiquen mentalmente, piensen en la silueta superior de un hombre sin los brazos y la cabeza, y esa forma era más o menos, para que nosotros tengamos idea, la medida o, mejor dicho, la estructura de un talento. Pero ¿cuánto valía entonces un talento con respecto a denarios? Los voy a sacar economistas celestiales ahora. Entonces, para que sepamos, un talento era igual a 6.000 denarios. Pues 10.000 talentos, entonces diré, equivalía a 60 millones de denarios. Vamos a la proporción. Lo que quiere decirnos el Señor es que el primer deudor no podía pagar ni en toda su vida ni las generaciones venideras semejante deuda. Ese es el alcance de la palabra. Y como les dije minutos atrás, nuestro Señor era muy claro en su mensaje. La estructura de lo que el Señor hablaba era tan claro que nadie podía pasar sin entender y vivir en la ignorancia. Pues de esto se trata el reino de los cielos. Pero la palabra continúa y vamos a finalizar. Dice el 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Queremos entender cómo funciona el reino de los cielos? Aquí tenemos una ilustración clarísima. Nuestro Señor Jesucristo nos perdonó de una deuda impagable. Cada uno de nosotros fuimos condenados, destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos hemos fallado. Le hemos dado con nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, nuestro modo de vivir, han contrariado los principios del Señor y fuimos condenados a una muerte eterna. Pero en la cruz, mi Señor nos perdonó de forma completa, a tal punto que Él se olvidó de nuestros pecados. Cuando nuestro Señor nos perdona por toda la eternidad. Así funciona la gracia de Dios. Pero aquí hay un mensaje para su pueblo. Para los que gozamos de la salvación del Señor, tenemos un mensaje de parte de Él. Queremos vivir conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Entendamos el mensaje de nuestro Señor. Les cuento que cuando yo era muy niño, cuando era casi adolescente, niño ya grandote, tengo un hermano mayor que me lleva 2 años y con él teníamos una relación de amor y odio permanente.
Nos queríamos 15 minutos y nos odiamos 1 hora. Y los padres de hijos varones me entenderán, ¿no? El odio se transformaba en una batalla campal en mi casa, ¿no? Era como Batman y Robin contra el mundo. Y nos peleábamos, nos trenzábamos, tirábamos el florero de mi pobre madre, rompíamos todo. Y después hasta que llegaba mi padre con un cinturón en la mano y hacía este movimiento. Esto era psicología pura. Con un cinto así. ¡Basta!, decía. Ahora quiero que dejen de pelearse y quiero que se amiguen. Entonces obligaba a que entre mi hermano y yo nos digamos perdón. ¡Ay, qué difícil que era eso! En el momento de furor, que mi padre diga, pedile perdón a tu hermano, era como que me diga, prefería caminar, no sé, 200 kilómetros, pero no podía pedir perdón a ese desgraciado. Pero mi hermano tenía un corazón más puro, siempre fue mejor que yo. Y él enseguida me decía, perdóname. Y yo tragaba el veneno. Perdóname también. Y mi papá seguía con su cinto, la psicología de esa época. Decía, ahora quiero que se abracen. ¡Ay, cómo! Pedir perdón era difícil, pero abrazar a mi hermano era una tarea más difícil. Entonces nos acercábamos y hacíamos... Era como abrazar un cactus, más o menos. Claro que no es fácil pedir perdón. Claro que leer una historia es sencillo, pero vivir el Evangelio no es tan fácil. Siempre digo en mi congregación que podés ir, concurrir, cumplir horarios, sentarnos, cantar no es difícil. Hacer trabajo de evangelismo tampoco es tan difícil. Ofrendar no es difícil. Pero en la vida cristiana, perdonar, oh, eso sí que es difícil. Eso sí que es una tarea difícil. Pero si querés entender y estar dentro del gobierno de Dios, deberemos entender este principio para nuestras vidas. ¿Queremos ser libres? El verdadero perdón nos traerá la verdadera libertad. Queridos hermanos, ¿notaron lo fuerte que es la clausura que dio el Señor en el verso 35? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Asimismo, a la falta de perdón tendremos reciprocidad, porque mi Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Si nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar. ¿Quieren mayor teología? ¿Quieren que se lo lea en el original? Es muy fácil de entender y digerir, pero vivirla será tarea de cada uno de nosotros. Nadie puede llamarse cristiano o cristiana si no es capaz de perdonar. Si puedes perdonar a un enemigo, ahí entonces estarás en el máximo nivel de espiritualidad. Si puedes perdonar a un enemigo, estarás no solo en el máximo nivel de espiritualidad, sino te encontrarás en el centro mismo de la voluntad de mi Padre Celestial. Y cuando nosotros le decimos, Padre, hágase tu voluntad, pues bien, caminemos conforme a lo que Él quiere. Muchos de aquí hemos venido con muchas cargas. Sé que cada uno tenemos una lista de ofensores, de personas que nos han dañado, han herido nuestro corazón. Todos hemos transitado por una vida que desde la edad de la niñez observamos que, no sé si en este país, pero calculo que a nivel mundial hay una palabra bullying, ¿no? Que es cargadas, que es burla en nuestro idioma. Hay chicos que hasta se quitan la vida porque se enfrentan a cargadas tan crueles
que se sienten indignos de vivir. Entonces todos hemos pasado por personas que nos han fallado. Hasta en algún momento yo suelo contar que después de haber conocido la gracia de nuestro Señor, cuando me desvío y le doy la espalda a mi Dios, de algún modo me enojé con Dios, porque creía que Él no contestaba en el tiempo que yo quería que conteste. Él no estaba como yo quería que Él sea. En vez de ser una creación del Señor, quería que mi Dios sea mi creación y quería que Él actuara como a merced de mi voluntad. Pero cuando le di las espaldas al Señor, yo estuve muy enojado con el Señor, hasta que tuve que venir y volver arrepentido. Y no solo pedirle perdón a Dios, pero también entender que yo también debía reasignar mis sentimientos en cuanto a las culpas que uno dividía. Cuando una persona está espiritualmente flaca, débil, ve que todo el mundo está fallando alrededor. Las opiniones de nuestros padres parecerían que están para que nos torturen la cabeza. Las opiniones de nuestros cónyuges ya no nos sirven, no le damos la importancia y el respeto. Pero entonces, entender este mensaje es un conjunto de cosas que pasan, pero ante esos hechos debemos tener una actitud de perdón genuino. ¿Y qué pasa cuando una persona logra este buen sentimiento de liberar perdón, de liberar las ofensas? Justamente lo que sucede es que el peso que uno lleva se despoja totalmente. Recuerden que estamos en una gran carrera. Estamos corriendo, cada uno de nosotros estamos en una carrera. En una carrera que se trata de llegar. Es una carrera que se trata de fijar nuestros ojos en Cristo y llegar a la meta. Escuchar la voz de nuestro Señor, que en aquel día nos diga, bien hecho, bien hecho. Mientras tanto, el transitar, el correr con la carga del rencor hará que nuestros pasos sean duros, sean difíciles. Por eso digo que en el perdón, de algún modo, no es el beneficio para el ofensor, sino más bien el perdonar es un beneficio personal. Es viajar liviano, viajar libre. Escuché a un sabio decir que guardar rencor era como tomar un veneno y esperar que el otro muera. ¿Entienden? Guardar rencor era como tragarse el veneno, pero esperando que el otro muera. El que te vas a morir eres tú. Si guardamos rencor, si viajamos pesados, los primeros perjudicados siempre seremos nosotros. Queridos hermanos, la persona que no perdona siempre estará atada al pasado. Siempre estará recordando los momentos difíciles, las traiciones. ¿Y saben lo peor de esto? No solo se vive atada al pasado, sino se vive hipotecando el presente para arruinar el futuro. Sé que perdonar tiene un precio muy alto. No es fácil, como les dije. Perdonar a mi hermano de sangre no es fácil. Imagínense perdonar a un ofensor, a un agresor. Pero si bien entendemos que perdonar tiene un alto precio, el no perdonar tiene un precio más elevado aún, porque dice el Señor, si no perdonamos las ofensas, Él tampoco perdonará nuestras ofensas. ¿Queremos vivir una verdadera libertad? Entendamos este sencillo mensaje que viene de parte del Señor. Cuando un cristiano, un hijo de Dios perdona, se transforma en el mejor predicador del Evangelio. Una persona que ama y perdona habla mucho mejor del amor del Señor que cualquier buena prédica o cualquier buena exposición. Queremos ser
los que llevemos la palabra del Señor, amemos sin límites y perdonemos sin límites. Les voy a contar una historia. Se trata de una mujer de nombre Corrie ten Boom. Tal vez algunos sepan. Esta holandesa tenía un oficio. Ella era relojera. Junto a su familia, en la Segunda Guerra Mundial, participó activamente para resguardar y salvar a los judíos que eran perseguidos por los nazis. Utilizaba la fachada de su comercio, una relojería. Entonces eso no llamaba la atención de que haya ingresos y egresos de personas. Entonces, cuando había una señal de persecución o cuando había unos allanamientos, ella tenía preparado en su habitación un falso placar que podía meter por lo menos una docena de personas aproximadamente paradas y resguardaban durante horas hasta que el control pasara. Pero un día fue víctima de una traición y fue encerrada junto a su familia. Y ella perdió a su padre en la cárcel, murió otro de sus hermanos y su hermana, tenía otra hermana, fueron destinadas a un campo de concentración. En ese campo de concentración recibió los abusos y las vejaciones más terribles que una persona pudiera sufrir. Pero milagrosamente, o por la obra del Señor, en el año 1944, Corrie fue liberada. Estuvo gozando de una libertad insólita, milagrosa. Ella dijo en el momento que fue liberada: Dios nos dio el amor para perdonar a nuestros enemigos. Pasados 3 años, una vez que fue libre, esta mujer no se quedó con los brazos cruzados después de estar años condenada injustamente tan solo por salvar vida, porque era una hija de Dios, era una mujer cristiana. Su fe era inquebrantable. Siguió predicando las buenas noticias de salvación. Y 3 años después de ser liberada, volvió a Alemania, a la ciudad de Múnich, y ella llevaba el mensaje del amor de Dios. Y una tarde, cuando terminó de predicar y al descender del escenario, del púlpito, se le acerca un hombre y ella enseguida reconoce que se trataba del guardia más cruel del campo de concentración. Le extiende la mano y ella sabía que ese hombre le había causado mucho daño. Y internamente relata ella en uno de sus libros que no podía perdonar. Había vivido toda una vida llevando el mensaje del amor de Dios, pero en ese momento, al estar frente a frente con el que fuera el guardia del campo de concentración, ella no pudo extender la mano en principio, pero luego fue tocada y conmovida por el Espíritu Santo y pudo darle la mano. Entonces el hombre le dijo que luego de la guerra él se había convertido al cristianismo, que después que entendió el amor de Dios, supo que sus pecados habían sido perdonados por el Señor. Las crueldades y todas las maldades que le había cometido en su vida y en el campo de concentración, él sabía que el Señor lo había perdonado, pero necesitaba que ella también lo perdonara. Entonces Corrie le dice, dándole la mano, que ella también lo perdonaba. Luego, una de las palabras finales de esta gran mujer antes de despedirse de este mundo fue: no hay dolor tan profundo que el amor de Dios no pueda llegar a él. No hay dolor tan profundo que el amor de Dios no pueda llegar a él. Cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, más allá de esos puntos teológicos que podemos mencionar,
El gran punto es: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Queremos que nuestra oración llegue al Padre, sea una oración de acuerdo a la manera que el Señor quiere. Perdonemos para que nuestras ofensas, nuestros pecados también sean perdonados. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vas a tener que abrazar más cactus. Queridos hermanos, el mensaje del Señor es uno. Él quiere lo mejor para sus hijos. No solo nos da la vida eterna, sino nos promete la vida abundancia, la vida en abundancia. Él dice que si nosotros bebiéramos del agua que Él nos da, por nuestro interior fluiría ríos de agua viva. Seríamos renovados, seríamos limpios, puros, nuestras vestiduras estarían sin mancha, porque la sangre del Cordero que nos dio la libertad, la salvación, también nos da la posibilidad de que seamos santos, apartados del rencor, del pecado, apartados para consagrarnos y predicar con nuestras vidas el amor de Dios. Yo sé que no fue fácil para esta mujer perdonar a este agresor, pero les puedo contar muchas historias. Pero aquí se trata de que nosotros vivamos nuestra propia historia. La carrera la correremos solos, y cuando estemos frente a frente, frente al tribunal de Cristo, también estaremos solos. ¿No vale la pena esforzarnos por Cristo? ¿No vale la pena intentar ser mejor hijo de Dios, mejor hija de Dios? ¿No vale la pena brillar con la luz de Dios? Despojémonos de toda carga. Dios quiere bendecirnos. Él dice: yo te voy a multiplicar, te voy a bendecir. Pero para recibir todo lo del Señor debemos vivir en el centro de su voluntad. Viviremos la verdadera libertad cuando vivamos el verdadero perdón. Voy a invitarlos a que inclinen sus rostros. Quiero que mediten en estos minutos. Les pido, por favor. Cada uno sabe por las cosas que ha vivido, y el Espíritu Santo muchas veces nos revela, nos susurra, nos habla íntimamente y nos hace ver nuestra vida de forma clara. Quiero que aprovechemos estos minutos sin distraernos. Concentrémonos en el Señor. La mayor muestra de amor fue la cruz de Jesús. La mayor muestra y la mayor entrega que se vio en la humanidad, en la historia de la humanidad, fue lo que hizo el Señor Jesús por cada uno de nosotros. Él nos perdonó de una deuda impagable y quiere que nosotros seamos sus hijos. Somos suyos. Si somos de Él, escucharemos la voz del buen pastor. Él nos hablará claramente a cada uno. Si hay personas que fueron ofendidas por los padres, no fueron debidamente reconocidos, si han pasado por momentos duros de crueldad, si han herido tu corazón, dice el Señor que Él enjugará toda lágrima. Él nos mandó el Espíritu Santo para consolarnos, para consolar todas nuestras heridas. Él nos salva, nos sana. Entonces en esta mañana podamos arrepentirnos delante del Señor y entregarles nuestras cargas. Aprovechemos este maravilloso tiempo. Cada uno expresémosle al Señor
para que Él pueda curar las heridas, que pueda transformar nuestro duro corazón. Aún dice el profeta del Señor que un corazón de piedra en el Señor se transforma en un corazón de carne. Toda herida, mi Señor, toda tristeza que pueda tener mi hermano o mi hermana en este lugar. Queremos viajar livianos. Sé que tú nos has perdonado de tantas cosas. Sin merecerlo nos has dado la vida eterna. Nos has abierto las ventanas de los cielos y has derramado bendición sobre nuestras vidas. Nos has revelado tu amor. Y aquí estoy, Padre, como un hijo tuyo y un hermano de esta hermosa gente, para que tú puedas fortalecer nuestras vidas, nos puedas ayudar, Señor, a mostrar tu amor, a llevar el mensaje del Evangelio de acuerdo a nuestro testimonio, que cada uno de nosotros podamos amar sin medida, podamos perdonar sin medida, podamos viajar livianos, tomados de tu mano. Gracias, Padre. Es en el nombre de Jesús que hemos orado. Y decimos, amén.